estamos siempre aquí, siempre junto a ti, entregando compañía. No nos separaremos más. San Sebastián, San Sebastián. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en la fe. Nuevamente con nuestro programa Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. El tema de hoy va a tratarse sobre el bautismo cristiano. Los invito a ponerse en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos por nuestros sacerdotes diciendo la siguiente oración, tanto en el corazón como en los labios. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes, especialmente al Padre Andrés y Manuel. En el refugio de tu sagrado corazón, guarda sin mancha sus manos consagradas que a diario tocan tu sagrado cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. A que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en los cielos. Amén. Bien, queridos hermanos, aquí saludos entonces para todos ustedes. Javier ahí en los controles también envía sus saludos, esperando que todos se encuentren muy bien de salud corporal y espiritual. Como le dije al inicio, vamos a tratar del bautismo, porque es un don, una gracia que Dios nos regala. Por lo tanto, el bautismo lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Y el bautismo no es simplemente un rito simbólico, es una verdadera transformación, un nuevo nacimiento. Y Jesús mismo lo afirmó claramente en su diálogo con Nicodemo, si recordamos el texto de Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Repito, San Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 6. No se olviden tener su Biblia a mano, un lápiz, para ir anotando las citas bíblicas y después reflexionar en torno a ellas. Dice el texto: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Aquí, queridos hermanos, Jesús nos enseña la necesidad de nacer de nuevo. No solo en el aspecto, podríamos pensar lo físico, sino que aquí se refiere en lo espiritual, a través del agua y del Espíritu. Por lo tanto, es un nacimiento a una nueva vida en Cristo. Este nuevo nacimiento nos purifica del pecado original, la mancha con la que todos nacemos debido a la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva. Y como dice San Pablo, recordemos el texto de Romanos 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, dice San Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podríamos decir así hoy día que el bautismo es como ese antídoto divino para esta realidad de nuestro pecado original, y que restaura el Señor nuestra relación con su Padre Dios y nos abre obviamente las puertas de la gracia. Fíjense que después de la resurrección de Jesús, Jesús dio a sus apóstoles una misión universal y especial, un mandato que resalta esta importancia del bautismo para la salvación. En Mateo capítulo 28, versículo 19. Repito, Mateo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es palabra de Dios
te alabamos, Señor. Alabamos al Señor porque a través de estas palabras, de estos textos bíblicos, vamos conociendo, porque para amar a Dios hay que conocerlo en profundidad, todo aquello que Él nos revela a través de la Sagrada Escritura. Este mandato que hace no distingue edad. La orden es simplemente hacer discípulos y bautizarlos. La práctica de la iglesia primitiva, tal como se registra en los Hechos de los Apóstoles, refleja una comprensión en la cual en este mandato incluye a los infantes. Y por lo tanto, porque dice que se extiende a la familia entera. No hay excepción, digamos en este caso, de los niños, sino que es toda la familia. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14 al 15, Hechos de los Apóstoles, repito, capítulo 16, versículo 14 al 15, vamos a recordar el bautismo de Lidia y su casa, como dice. Dice el texto: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos. ¿Ya? Seguimos con otro bautismo, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 al 33. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 30 al 33. Aquí tenemos el bautismo del carcelero de Filipos y su casa también. Y dice el texto de esta manera: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvado? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16. Repito, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16. Nos recuerda el bautismo de la casa de Estéfanas. Dice el texto: también bauticé a la familia de Estéfanas, y no sé si he bautizado a algún otro. Todos estos pasajes mencionan entonces el bautismo de la casa o la familia, y por lo tanto sugiere fuertemente que están incluidos los niños, los infantes. Y digamos que en la cultura de la época, la casa o la familia abarca a todos los miembros, incluyendo a los más jóvenes. No hay indicaciones de que los niños fueran excluidos de estas bautismos en la familia. Hoy día, de igual manera, cuando nosotros pensamos en la familia, ciertamente hay una diversidad de familia hoy día. Sin embargo, generalmente la familia tiene niños, y en el pueblo de Israel hay que recordar que la fecundidad en una mujer era una bendición. Entonces, mientras más hijos, más bendita era esa familia, más bendita era esa mujer. Por consiguiente, en esta familia las probabilidades son enormes de que hubiesen niños. Porque esto también es una bondad también de Dios. Nace de su amor. Dios quiere que todos lleguemos a conocerlo. Y el bautismo de niños se arraiga profundamente en esta naturaleza de la gracia de Dios, en este concepto, podríamos decir, de pacto, donde Dios estableció en el Antiguo Testamento un pacto con su pueblo, y en ellos también incluyó a los niños. El pacto de la circuncisión con Abraham es un claro ejemplo. Si nosotros buscamos Génesis, capítulo 17, versículo 12, repito, Génesis capítulo 17, versículo 12, dice el texto: y de edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestra generación. Así el nacido en casa como el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, la circuncisión es el signo del pacto, y por lo tanto se aplica a los bebés, a la guaguita de 8 días.
el Nuevo Testamento, el bautismo reemplazaría a la circuncisión como signo del nuevo pueblo y del nuevo pacto. Si Dios en su antigua alianza incluía a los niños, habría que preguntarse hoy día, bueno, en nuestra nueva alianza, ¿están excluidos los niños, los infantes? Digamos que la gracia de Dios es sobreabundante y no restrictiva. Y nosotros no somos quienes para quitarle la oportunidad a que los niños sean hijos de Dios, hijos adoptivos por el bautismo, por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y digamos que el mismo Jesús muestra una ternura especial hacia los niños y su capacidad de recibir el reino de Dios. En Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14, dice así el texto: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. O sea, Jesús no solo le da la bienvenida a los niños, sino que afirma que de tales es el reino de Dios. Si el reino de Dios les pertenece a los niños, ¿cómo no podría negarles nosotros el sacramento del bautismo para introducirlo al reino de Dios? Es muy contradictorio hoy día que todavía hermanos católicos cristianos impiden que sus hijos se bauticen. Se lo están impidiendo. Hoy día Jesús nos diría: dejen que los niños vengan a mí. Dejen que se introduzcan en lo que es el reino de Dios. Bueno, entonces el bautismo de niños es un don. No es algo que uno logra por sus propios méritos. Porque uno puede preguntarse, ¿cómo puede un niño ser bautizado si no puede entender ni profesar su fe? Pero la respuesta radica en la naturaleza del bautismo, como un don de gracia, no como un logro humano. No es un premio por mi fe, no es un premio por mis méritos, sino simplemente un regalo inmerecido que Dios nos da. Es la fe de la Iglesia, manifestada a través de los padres y padrinos, la que presentan al niño a Dios. Ellos asumen obviamente la responsabilidad de educar a los niños en la fe, para que al crecer puedan ratificar personalmente este don en el sacramento de la confirmación. Y por eso es que se pide que los niños de confirmación tengan más o menos una edad 13, 14, 15, se vayan preparando para descubrir este don del bautismo que recibieron y para decirle: sí, Señor, este don que tú me regalaste, lo quiero ahora vivirlo, lo quiero poner ahora en práctica. Fíjense que también en el Catecismo de la Iglesia nos habla en el número 1250 sobre el bautismo. Dice: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta de modo particular en el bautismo de niños. Por lo tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable si le negase la admisión a este sacramento por algún pensamiento o por alguna idea que pudiesen tener estos padres. Bien, vamos a hacer un pequeño acto en este momento y vamos a escuchar una hermosa canción que Javier Ignacio nos tiene preparada para este día, que habla también del bautismo, de este tema tan fundamental que nos une como hijos de Dios y hermanos en la fe. Antes que el sol me nombre, ya tu amor me encontró. Desde el vientre mi historia en tus manos se escribió. Pedí esta promesa, no elegí esta verdad, pero tú me llamaste a nacer en tu bondad. Deja que los niños vengan
Jesús. Como Lidia y su casa, como Estefanas también, el bautismo fue puerta a una vida de fe. Hoy mi alma es morada, templo nuevo del Señor. Y aunque soy tan pequeño, tengo un padre y un pastor. Dejad que los niños vengan, no les cierren el amor, porque el agua y el Espíritu les darán la salvación. Es donde el cielo no meritó, es herencia de la cruz. Dejad que los niños vengan al abrazo de Jesús. Jesús no puso barreras, Jesús no preguntó, solo abrió los brazos y a los niños bendijo en su amor. Hoy tu iglesia celebra a la familia, también un hijo más ha nacido a la vida de la fe. Dejad que los niños vengan, no les nieguen el perdón, porque el agua y el Espíritu les hacen hijos de Dios. Es gracia pura, es promesa, es llamada a la luz. Dejad que los niños vengan al bautismo de Jesús. Bien, muchas gracias, Javier, por la canción. Y vamos a seguir con el tema del bautismo. Quisiera hacer esta relación entre el bautismo y el paso del Mar Rojo en la liberación radical del pueblo de Israel que sale de la esclavitud de Egipto. Y quiero ver este símbolo potente del pecado, la opresión y la muerte. En Éxodo, capítulo 14, versículo 27 al 28, Éxodo 14, versículo 27 al 28, dice: las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar. Tras ellos no quedó ni uno solo, pero los hijos de Israel pasaron a pie enjunto por medio del mar, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquí vemos la destrucción entonces, en este caso, de este Egipto que quería esclavizar nuevamente al pueblo de Israel. Y el paso seguro del pueblo de Dios es la muerte al antiguo régimen de esclavitud, ese paso. El bautismo, diríamos que realiza una liberación análoga, aunque de un orden superior. Nos libera de la esclavitud del pecado y de todo pecado personal. Quiero recordar el texto de Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Repito, Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Y que dice San Pablo: ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Este pasaje paulino es crucial. Los sepultados por el bautismo en la muerte evoca la inmersión en las aguas, donde muere el hombre viejo, pecador. Al salir de las aguas, nacemos a una nueva vida en Cristo. Así como Israel salió del Mar Rojo a una nueva liberación, a una nueva libertad. El cruce del Mar Rojo fue, por lo tanto, un acto de purificación, podríamos decir, para Israel, un acto de liberación
dejando atrás toda la impureza, toda la idolatría que existía en Egipto, para entrar en una nueva alianza con Dios. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí tenemos entonces este paso por el mar que precede a la alianza en el Sinaí, donde Israel se convierte en el reino de sacerdotes, nación santa, pueblo de Dios. El bautismo, por lo tanto, es el sacramento primario de esta purificación que nos prepara para la nueva alianza en Cristo. Si recordamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el bautismo está específicamente vinculado al perdón de nuestros pecados, ¿ya? En Tito, carta de Tito, capítulo 3, versículo 5, repito, capítulo 3, versículo 5, dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del baño de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo es llamado regeneración, un acto purificador que nos renueva por el Espíritu Santo y nos incorpora a la nueva alianza. Bueno, aquí está claro entonces de que nosotros somos bautizados desde pequeño, como también podemos ser bautizados como adultos. Si el paso por el Mar Rojo fue un nuevo nacimiento para el pueblo de Israel, fue un nuevo pueblo donde dejó sepultado atrás todos sus pecados, ahí hay familias completas donde también llevan niños, donde también hay adultos y ancianos. Por analogía, como nos habla el apóstol, entonces nosotros también somos bautizados, pasamos de esta esclavitud del pecado, dejamos el pecado a un lado, nos libera del pecado original para ser un nuevo pueblo de Dios. Y obviamente este nuevo pueblo de Dios nace del agua. En 1 Corintios, esto es muy importante, capítulo 10, versículo del 1 al 2. Repito, 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 2. Dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Así que este texto es clave. San Pablo interpreta el paso del Mar Rojo como un bautismo figurativo para el pueblo de Israel, y fueron bautizados en Moisés como una especie de iniciación en la obediencia, en el liderazgo, en la alianza con Dios. La nube y el mar son elementos materiales de este bautismo. En el Nuevo Testamento, entonces, esto restablece el precedente para entender que el bautismo cristiano, como verdadero y pleno, se cumple en niños y en adultos. Muy bien, hermanos, ahora vamos a una canción que nos tiene Javier ahí, y luego con nuestra invitada de honor en este programa, Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Cruzaron el mar, dejando Egipto atrás, el pueblo elegido, camino a la verdad. Agua que abre paso, muro a cada lado, Dios iba adelante, firme su llamado. Agua que libera, fuego que nos quema, bautismo que en Cristo mi alma renueva. Muero en tus brazos, viejo corazón, renazco a la vida por
En Roma escribió Pablo con fervor, fuimos sepultados con el Redentor. Ya no soy esclavo, ni hay cadenas más. El pecado muere y nace la paz. Agua que libera, fuego que no quema, bautismo que en Cristo mi alma renueva. Muero en tus brazos, viejo corazón, renazco a la vida por resurrección. ¡Ay, Señor! Agua viva del amor. ¡Ay, Señor! Libéranos, Salvador. Repique va cantando, el chico va marcando, y en medio del sonido yo siento que he nacido. Soy parte del nuevo pueblo, lavado por tu consuelo. Con Pedro me convierto, me entrego sin temor, y en el agua santa recibo tu perdón. No por mis obras, no por mi honor, sino por tu gracia y tu inmenso amor. Agua que libera, fuego que no quema, bautismo que en Cristo mi alma renueva. Muero en tus brazos, viejo corazón, renazco a la vida por resurrección. ¡Ay, Señor! Agua viva del amor. ¡Ay, Señor! Libéranos, Salvador. Muy bien, pues una hermosa canción hemos escuchado que nos ayuda a reforzar el tema del bautismo. Bien, aquí tenemos nuestra invitada de honor para todos aquellos de Radio Escucha que están en este momento atentos, y les vamos a pedir que se presente nuestra invitada de honor que tenemos en este día. Bueno, mi nombre es María Esther Ficamera y estoy invitada porque me van a hacer algunas preguntas al parecer. Correcto, muy bien. Así que aquí espero saber responder en forma clara para que igual sirva a muchas personas y ir aclarando y dando testimonio también de lo que nosotros hacemos aquí en la parroquia como laicos comprometidos y como iglesia. Entonces vamos a esta ronda de preguntas. ¿Me puedes decir desde cuándo más o menos tú estás prestando un servicio como agente pastoral en nuestra parroquia San Sebastián y qué te motivó para participar? Bueno, yo habitualmente he estado siempre ligada a la iglesia, pero aquí en la parroquia hace aproximadamente 16 años que yo participo activamente. La primera invitación la recibí del Padre Francisco, porque el Señor se sirve de instrumentos especiales, en este caso de los sacerdotes que nos llaman, y nosotros le damos la respuesta a Él por medio de nuestro trabajo que estamos realizando. En esa oportunidad, como digo, el Padre Francisco me invitó a participar de hacer el curso de ministros extraordinarios de comunión. Esta es una labor muy bonita que uno hace al acompañar a los enfermos, los que ya están postrados y no pueden llegar al templo a comulgar. Sale favorecido uno con esa instancia de acompañar a personas especiales en sus lechos de enfermo. Es un crecimiento, digamos, espiritual mutuo, porque al encontrarse con el enfermo, encontrar a Jesús también, que ahí también está, por quien dio la vida, y también ser ministro de comunión, llevar al Santísimo en las manos y orar.
algo grandioso. Y yo recuerdo que también con el padre Alejandro también hubo ahí como también otro ministerio que empezaste a realizar, ¿o no? Sí, es correcto. Después de esto, que ya estaba funcionando como ministro extraordinario de comunión, el padre Alejandro me pidió que formara parte del equipo de catequesis prebautismal. Y ahí ya llevamos también, yo pienso que alrededor de unos 10 años, trabajando estrechamente con don Darío y la Mónica, y ahora el padre Andrés ha unido a otros matrimonios que también estamos nosotros tratando de apoyar y formarlos con lo que nosotros sabemos, así que igual tenemos un buen equipo en este momento. Justamente queríamos llegar a este tema del bautismo, porque estamos hablando y hemos hablado, digamos, del bautismo, y a mí me gustaría saber a qué edad más o menos te bautizaron, si recuerdas el nombre también de tus padrinos, porque siempre a uno le dicen, ¿y quiénes eran tus padrinos? Y algunos no recuerdan quiénes fueron los padrinos, y otros sí los recuerdan perfectamente. En el caso tuyo. Bueno, en el caso mío sé que me bautizaron pequeña, y mis padrinos fueron la señora Elba Parada, que ya falleció, era una persona muy amiga de mi mamá y de mi papá, y el otro es un hermano de mi mamá, un tío muy querido que todavía vive, tiene como 93 años, mi tío Eduardo. De larga vida, pero bueno, así Dios nos quiere también y va haciendo crecer en nosotros también ese amor, ese deseo de estar con Él. Y con respecto a los padrinos, vamos a insistir con ellos. ¿Por qué crees tú que deben tener ciertas condiciones los padrinos, o la iglesia exige condiciones para recibir un ahijado en la fe? ¿Se puede ser padrino de alguien que profese, por ejemplo, otra fe distinta cristiana a la de nosotros? No, eso no puede ser, porque el padrino debe ser una persona de fe también, y ojalá allegada a la familia, para que con su fe, vivir sus sacramentos, también pueda dar testimonio a este ahijado, o sea, ayudar en ese sentido en la formación de la fe a sus compadres o a los papás. Entonces, una persona de otra profesión de fe distinta a la nuestra no puede asumir como padrino, porque no cree en la Eucaristía, no cree en el matrimonio para toda la vida, no cree en el sacramento de la confirmación ni en la confesión de los pecados. En otras palabras, entonces, ha de ser un padrino católico, ¿ya? Eso creo nos quedó clarito. Pero llegando al caso hipotético, que quisieran bautizar a un infante, pero no se tiene padrinos que cumplan con lo mismo que nos pide Jesús a través de la iglesia, ¿se puede bautizar igual a ese niño? Bueno, si es un infante, como dices tú, un niño chico todavía, tendría que hacerse el sacramento del bautismo, pero no necesariamente con padrino. Es un bautismo al cual tú puedes tener una persona que te sirva como testigo, exacto. Y no necesariamente debe tener padrinos. O sea, con un matrimonio católico que esté en la iglesia, en el sentido, digamos, de que trata de vivir su fe, no necesariamente que esté comprometido en las acciones pastorales, pero sí que participe en la fe que nos pide el Señor, podría perfectamente prepararse en estos encuentros que tú haces para que puedan bautizar a un infante. Pero ¿y si el niñito fuera, digamos, de más de 7, 8, 9, 10 años y digamos que los papás, en este caso, no cumplen con los requisitos de ser cristianos comprometidos a ese niño? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les impide? ¿Hay alguna oportunidad para ellos? Bueno, ahí habitualmente ocurre que los niños piden ser bautizados o prepararse para la primera comunión. Entonces ahí se le pide a los papás que estos niños ingresen a la catequesis para que puedan ir recibiendo sus sacramentos conforme vayan avanzando. Habitualmente estas catequesis duran 2 años para un niño que tenga de 8 a 10 años,
primero, o sea, va a estar un año y después se irá a bautizar y el segundo año hace su primera comunión. Bien, pues entonces ya sabemos que un niño que sus padres, digamos, no tengan las virtudes cristianas o el compromiso cristiano, podrían optar viniendo a recibiendo una formación. Es un proceso, como tú dices, que lo más probable es que el primer año o el segundo, depende de este proceso, que están viviendo su fe con encuentro con Cristo, podrían bautizarse y posteriormente, obviamente, acercarse al sacramento de la Eucaristía, de la confesión de los pecados. ¿Cuál es la edad más adecuada para bautizar a los hijos? Bueno, si es de una familia católica que uno por fe desea lo mejor para el niño, es en los primeros meses. Siempre un matrimonio católico te va a pedir el sacramento del bautismo, que es la iniciación a la vida cristiana en los primeros meses, porque es un regalo especial que le vas a hacer a ese niño. Yo recuerdo, soy más viejito que muchos, que a los 8 días, bueno, en el Antiguo Testamento a los 8 días se hacía la circuncisión, que viene siendo el paralelo, por decirlo así, con el bautismo cristiano. Y con la circuncisión que se hacía a los varones era la pertenencia al pueblo de Dios. Y este nuevo pueblo de Dios, que es el cristiano, también, ojalá después de los 8 días, me acuerdo que se bautizaban a los niños precisamente siguiendo esta tradición, ¿ya? Por lo tanto, el bautismo de niño es válido en todo momento. ¿Y qué mensaje darías tú a aquellos padres que argumentan que quieren que sus hijos se bauticen cuando estén más grandes, que ellos elijan su fe, ¿ya? Y se lo dejan, digamos, a su libertad? Yo pienso que ahí, o sea, hay un error, porque, por ejemplo, en primer lugar, los hijos son un regalo de Dios y el día de mañana les van a pedir cuentas. ¿Cómo educaron ustedes a esos niños? Entonces, también, si nosotros dejamos a los niños libremente, ¿por qué cuando el niño está chiquito y ya está en edad de ir al jardín, buscamos nosotros el mejor jardín para que el niño tenga las mejores aptitudes el día de mañana? ¿Y por qué en la fe lo vamos a dejar libre? Esa es la pregunta que yo siempre les hago a los papás en los encuentros prebautismales. O sea, de manera que si yo deseo para mi hijo lo mejor, también en la fe yo tengo que tratar de entregar los mejores valores y de esta forma, o sea, el día de mañana esta persona va a ser una persona de mucho bien para la sociedad, porque va a tener sus valores y sus principios cristianos y se va a notar en todas partes. Debiera de ser así, o sea que los que seguimos a Cristo tenemos que ser luz de este mundo en todas partes. Bien, nos queda bastante claro más el tema que ya habíamos hablado anteriormente, de que el bautismo de infante entonces hay que hacerlo lo antes posible, precisamente porque el bautismo es un regalo del Señor y sin merecimiento, por lo tanto no requiere que el niño tenga uso de razón y conciencia, basta que sea bautizado en la fe de sus padres y que los padrinos aporten, digamos, en esta formación espiritual. María Esther, quiero agradecerte por estar en nuestro programa, esperamos en otra ocasión también tenerte presente y quiero invitarte a ti y a quienes nos escuchan a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube, a que oremos por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen pastor, Señor Jesucristo, que sientes compasión al ver a la muchedumbre como ovejas sin pastor, te pedimos que envíes a tu iglesia sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de la palabra y la mesa de tu cuerpo y sangre, diáconos que sirvan en el ministerio sagrado y en la caridad a sus hermanos, religiosos y religiosas que, por la santidad de sus vidas, sean signos y testigos de tu reino. Laicos que como fermento en medio del mundo proclamen y construyan tu reino por el ejercicio de su diario quehacer. Fortalece a los que has llamado, ayúdalos a crecer en amor y santidad, para que respondan plenamente a su vocación
María, Madre y Reina de las Vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Muy bien, pues que tengan muy buenas noches y que nos estaremos viendo en otro encuentro. Ahí Javier nos tiene una hermosa canción para despedirnos. Yeah. No es solo traer el rosario, ni posar para el álbum del bautizado. Es otra cosa, compadre. Escucha. Padrino no es cargo de ocasión, ni figura decorativa para la bendición. No es el que compra el traje y se va, es el que ayuda a caminar en la fe, en la verdad. Tiene que ser católico de corazón. No vale el que dice yo creo sin convicción. No basta rezar cuando hay apuro, tiene que vivir lo que firma en el muro. No cualquiera padrino, tiene que andar en el camino con sacramento, con compromiso. No alcanza solo con el bautismo. No cualquiera madrina, no es solo besito en la rutina, es testimonio, fe compartida, una guía pa' toda la vida. Y si no hay padrinos que cumplan con la fe, la iglesia no cierra, da otra vez. Puede haber testigo que actúe con amor, pero el rol no es pa' cualquiera, eso es honor. Padrino no es show de redes sociales, es catequista silencioso en los portales. Debe creer en la Eucaristía, en la confesión y en toda la vía. Si no cree en los sacramentos, no puede ser mentor de momentos, porque si el niño busca un referente, que no sea alguien que duda constantemente. No es elitismo ni discriminación, es cuidar la fe con dedicación, porque quien entra a formar al ahijado no puede andar con el evangelio al costado. No cualquiera padrino, no es cualquier vecino, tiene que dar el ejemplo, no quedarse solo en el templo. No cualquiera madrina, tiene que encender la llama fina, acompañar, rezar, estar presente, ser brújula viva, no ausente. Así que si vas a aceptar el llamado, que tú sí seas firme, no prestado. No es un favor, es un legado, el que guía en la fe va siempre a tu lado. Yeah. No cualquiera padrino. Nos despedimos, pero no nos alejamos. En la palabra siempre nos reencontramos. Con Jesús seguimos caminando, su amor al mundo anunciando. Esto fue conociendo y viviendo nuestra fe. Con Jorge Figueroa y la parroquia también.